Buenas tardes, Dairis, gracias por atendernos. Bueno, lo primero preguntarte por el encuentro de esta noche, de mañana, mejor dicho. Vais 6-2, el Madrid 5-3. ¿Cómo afrontáis el encuentro? Bueno, en este momento da igual que Madrid va 5-3, porque es un equipo, creo que uno de los mejores de Euroliga. Si han empezado mal, también ayer han perdido contra Bilbao. También he visto ese partido. Y bien, pero Madrid es Madrid. Y especialmente además en casa van a jugar muy bien y tenemos que estar preparados. Genial. Entre el primero y el octavo, ahora mismo en la clasificación, hay solamente una derrota. ¿Crees que es la Euroliga más igualada de toda la historia? Sí, ahora mismo puede ser, porque mira, primeros 6 equipos son con 6-2 y esto nunca he visto en Euroliga. Muy bien. Quería preguntarte un poco por la polémica que se ha generado con Nikola Mirotic aquí en este campo la semana pasada. ¿Crees que es normal, que es excesivo, que se puede llegar a un clima enrarecido en el baloncesto en general? No, yo creo que algo así no puede pasar, porque da igual, nosotros somos jugadores, cambiamos los equipos, o puede ser que un día juegues en un equipo y otro día juegues en otro, ¿sabes? Y yo creo que todos tenemos que ser profesionales e intentar evitar todo lo que pase así. Genial. Otra cosa que quería preguntarte es sobre el calendario. Entre los partidos de Liga, partidos de Euroliga, Copa, selecciones nacionales, os podéis ir a más de 90, casi 100 partidos. ¿Cómo crees que os está influyendo eso? ¿Crees que va a haber que pararlo en algún momento? Bueno, la verdad es que es muy difícil. Este año para mí, bueno, personalmente ha sido bien porque he tenido el verano libre, no he hecho nada, pero yo creo que todos que han jugado a la selección ahora están jugando aquí, pues, y además los equipos de España e Italia, con muchos equipos en el campeonato local, es muy difícil. Pues mira, como Madrid, ha jugado ayer en Bilbao, un partido muy difícil. Ahora, mañana también creo que será un partido difícil. Para nosotros no está mal porque en la Liga BTB no hay tantos equipos, solo tenemos 13 y así que este fin de semana hemos descansado, no hemos jugado. Pero bien, igual, al final son 80 partidos como mínimo para la temporada y bueno, creo que es mucho, pero la verdad es que yo prefiero ir a jugar a partidos que entrenar. Muy bien. Quería preguntarte también por dos cosas que están muy en boca de todos. Uno, el básquet moderno, el small ball, que también de moda puso Golden State. ¿Crees que el baloncesto está evolucionando a mucho triple, mucho rebote, mucho correr y no tanto juego interior? Sí, yo creo que sí, últimamente esto es lo que pasa y todos que están buscando jugadores, bueno, y los pivots, 4, 5, también quieren encontrar con el tiro, que puede tirar, que puede meter. Y eso es donde va el baloncesto. Yo creo que los pivots grandes y que no tan rápidos, que pueden tirar, es que será, bueno, en próximos, no sé, 3, 5 años será muy difícil para ellos. Ok. Con respecto a esa evolución del básquet moderno, se habla mucho de hacer más grande las dimensiones de la pista, porque físicamente vais progresando año a año todo el mundo. ¿Crees que es necesario ese cambio, incluso alguno más, para dar más espectáculo? Yo no sé, nunca he pensado en esto. Yo creo que la pista de baloncesto ahora mismo es perfecta. Así que yo no creo que hay que cambiar algo. Vale. Un poquito hablando de España, ¿cómo fue tu experiencia en Bilbao? Bueno, increíble. Como decir, son los 3 años, puedo decir que uno de mis mejores años en el baloncesto profesional. Bueno, Bilbao es una ciudad increíble, he disfrutado mucho y bueno, tengo muy buenos recuerdos de ello. ¿Te gustaría volver a España? Sí, un día, seguro. Genial. Y ya por terminar, David, ¿quién es mejor, tú o tu hermano? Sí, claro que yo. Es que todos preguntan, pero No hay color. ahora es que sí. Él también tiene que volver a España un día que podemos jugar uno contra ellos, pues entonces veremos. Has tenido la suerte de